A veces, las personas en las que nadie piensa son quienes hacen cosas en las que nadie piensa. Alan Turing. Alan Matheson Turing nació el 23 de junio de 1912 en Londres. No nació como un héroe. Era silencioso, extraño, no pertenecía al mundo de la gente. Desde muy pequeño, este niño que quedó fascinado por los números, los códigos y la lógica, aprendería a lo largo de su vida sobre todo a perder. Perdería a las personas, las oportunidades, sus sueños y finalmente a sí mismo. Su madre y su padre estaban la mayor parte del tiempo en la India debido a sus funciones. Alan creció en escuelas de Inglaterra y conoció la soledad a una edad temprana. Su primera pérdida fueron los años vividos sin su familia. No sabía comunicarse bien, no entendía los chistes, su mirada siempre estaba en otro lugar. Pero los libros y las matemáticas se convirtieron en sus amigos. No hablaba con personas, hablaba con problemas, y los problemas no lo agotaban. A los 16 años conoció a Christopher Morcom en la escuela Sherborne. Él fue el primer amigo verdadero de Alan. Juntos resolvían problemas matemáticos, hablaban de los secretos del universo. Junto a Christopher, Alan se sentía completo. Por primera vez, una persona le resultó tan significativa como los problemas. En 1930, Christopher murió de tuberculosis. Alan tenía apenas 18 años. Esta pérdida lo sacudió profundamente, fue la primera gran destrucción de su vida. Pero al mismo tiempo le dio un propósito. Continuaría el trabajo que Christopher no pudo completar. La ciencia sería un monumento dedicado a su memoria. Esta pérdida lo dejó solo, pero al mismo tiempo lo enfocó. Estudió matemáticas en el King's College. Era un estudiante brillante, pensaba de una manera diferente a todos los demás. En 1935, con solo 23 años, fue nombrado profesor allí. Lograba grandes éxitos a una edad temprana, pero el vacío en su interior seguía ahí. Su inteligencia despertaba admiración, pero no era amado. Porque era demasiado, porque era incompatible. Desde joven empezó a hacer preguntas que nadie más hacía. ¿Puede una máquina pensar? ¿Puede aquello que llamamos mente ser una ecuación resoluble? En 1936, publicó el artículo sobre los números computables. En este trabajo diseñó una máquina teórica, lo que hoy se conoce como la máquina de Turing. Esta máquina abstracta sentaría las bases de las computadoras modernas. Pasaba a la historia como el inventor de la primera máquina similar a una computadora, pero la gente no quería escuchar esas preguntas. Realizó su doctorado en la Universidad de Princeton, en Estados Unidos. Allí comenzó a trabajar en criptografía. Las nubes de la guerra se acumulaban sobre Europa y las habilidades de Alan serían necesarias. Mientras el mundo ardía, debía estar preparado. Cuando en 1939 comenzó la Segunda Guerra Mundial, Alan fue convocado a la Escuela de Códigos y Cifrados del gobierno británico. En Bletchley Park, las mentes más brillantes se reunían para romper la máquina de cifrado Enigma de la Alemania nazi. No tenía arma ni uniforme, solo papeles, máquinas y cálculos interminables. En la cabaña de Bletchley Park, Alan y su equipo se enfrentaban a una tarea que parecía imposible. La máquina Enigma generaba miles de millones de combinaciones posibles. Con métodos tradicionales, descifrar ese código habría llevado años. Cada día millones de posibilidades, cada día una carrera contra el tiempo. Las personas a su alrededor no lo entendían. Cuestionaba las órdenes, menospreciaba a la gente, no le gustaba el sistema. Pero el sistema dependía de su mente. Alan diseñó una máquina electromecánica a la que llamó Bombe. Esta máquina podía probar sistemáticamente miles de combinaciones para romper los códigos de Enigma. Así nació la primera verdadera máquina similar a una computadora. Enseñó lógica a frías piezas de metal. En silencio, sin que nadie lo notara,
estaba sentando las bases de lo que hoy llamamos computadoras. Y lo logró. Gracias a la máquina Bombe, las fuerzas aliadas podían conocer la ubicación de los submarinos nazis y prever los ataques con anticipación. Los barcos no se hundieron, las ciudades fueron salvadas, el curso de la guerra cambió. El trabajo de Alan acortó la guerra durante años y salvó millones de vidas. Pero este éxito debía permanecer en secreto. Nunca sería recordado con su nombre. Cuando la guerra terminó, las contribuciones de Alan fueron guardadas como secreto de Estado. Lo que hizo fue ocultado, los archivos fueron cerrados, los nombres borrados. El hombre que salvó al mundo caminaba por las calles sin ser reconocido. Era un tipo distinto de pérdida, la pérdida del reconocimiento, del honor que merecía. Todos regresaron a casa, los héroes recibieron medallas. Alan Turing se quedó solo en su escritorio. Y ya no era necesario. En 1945, la guerra había terminado, pero el trabajo de Alan no. Ahora tenía el sueño de construir una computadora real. Los sistemas que él había creado crecieron, pero su presencia fue reducida. Porque la sociedad finge amar a los genios, pero en realidad los odia. En el Laboratorio Nacional de Física, trabajó en el motor de cálculo automático, ACE. Sería una computadora de programa almacenado, la materialización de sus sueños. Pero los obstáculos burocráticos y los problemas de financiación ralentizaban el proyecto. Fue valioso en la guerra, pero obstaculizado en la paz. En 1948 se unió a la Universidad de Manchester. Allí trabajó en el Manchester Mark I, una de las primeras computadoras de programa almacenado del mundo. Su sueño finalmente se hacía realidad. Las máquinas ya no eran solo una idea, eran una realidad concreta. Pero nadie escuchaba. Alan fue más allá. Planteó la pregunta: ¿pueden pensar las máquinas? En 1950 publicó el artículo Máquinas de computación e inteligencia. Propuso la prueba de Turing, un método para medir la inteligencia de una máquina. Estaba sentando las bases del concepto de inteligencia artificial, pero iba demasiado lejos, demasiado pronto. Estaba muy adelantado a su época. Sus intereses se ampliaron. Comenzó a trabajar en la morfología, la formación de las formas en los organismos. Investigó cómo las matemáticas podían explicar los patrones de la naturaleza. Su mente genial nunca se detenía, siempre buscaba nuevas preguntas. Continuó reflexionando sobre las máquinas, tratando de comprender los límites de la mente. Pero en su vida privada, Alan estaba solo, realmente solo. La homosexualidad no era legal en la Inglaterra de la época. Tenía que ocultar su verdadera identidad. Esto afectaba negativamente su vida diaria y su psicología. Se escondía cada día, una pequeña muerte que se repetía diariamente. No era una elección, no era una identidad, era un delito. En 1952, su casa fue robada. Cuando acudió a la policía, la investigación tomó un rumbo inesperado. Se reveló la relación de Alan con un joven llamado Arnold Murray. No ocultó la verdad, fue honesto. Esa honestidad lo destruiría. La homosexualidad era un delito en ese entonces. Alan y Arnold fueron arrestados. Alan no ocultó la verdad, confesó honestamente. Las normas sociales no eran como la certeza de las matemáticas. Eran injustas y crueles. El Estado llevó a juicio al hombre que lo había salvado. Fue juzgado por el delito de conducta indecente. El hombre que había salvado a su país ahora se sentaba en el banquillo de los acusados. Ni siquiera sus servicios durante la Segunda Guerra Mundial pudieron protegerlo. En la sala del tribunal no había inteligencia ni lógica. Solo había miedo, solo prejuicio. Se le ofrecieron dos opciones: prisión o castración química. Alan eligió la libertad y aceptó el tratamiento hormonal. No eligió la prisión porque pensó que sería castigado su cuerpo y no su mente. Se equivocó. Las inyecciones de estrógeno cambiaron su cuerpo,
Los efectos secundarios fueron dolorosos. Su mente se volvió confusa, su cuerpo cambió, su fuerza disminuyó. El Estado canceló su autorización de seguridad. El hombre que conocía los secretos de la guerra ya no era confiable. Lo peor fue que el Estado le dijera esto: ya no eres confiable. El hombre que había descifrado los códigos en la guerra fue declarado peligroso en la paz. Su labor como consultor en el GCHQ terminó. El trabajo de su vida le estaba siendo arrebatado. Se instalaron dispositivos de vigilancia en su casa, sus teléfonos fueron intervenidos. Sus amigos comenzaron a mantener distancia. Los círculos académicos lo excluyeron. El científico que alguna vez tuvo un futuro brillante, ahora era un nombre manchado. Se alejó de las personas, y las personas se alejaron de él. La muerte social llegó antes que la muerte física. Cada nota que escribía era leída con sospecha. En 1953, el tratamiento terminó, pero el daño era permanente. Alan cayó en depresión. Pasaba días sin poder levantarse de la cama. Su mente, antes afilada, luchaba contra pensamientos oscuros. Su inteligencia aún funcionaba, pero su vida no. Había perdido la motivación, la esperanza se había apagado. Vivía solo en su casa. Intentaba continuar con su trabajo, pero ya no tenía sentido. Sus amigos estaban preocupados, pero nadie podía comprender su verdadero dolor. Alan Turing quedó solo, verdaderamente solo. La oscuridad lo estaba consumiendo. En junio de 1954, el comportamiento de Alan era cada vez más preocupante. La desesperanza se había apoderado de él, ya no tenía resistencia. 50 años después, la película The Imitation Game, Enigma, mostraría la oscuridad de ese periodo. Pero en esos días nadie se preocupaba, nadie lo veía. 7 de junio de 1954. La dueña de la casa encontró a Alan muerto en su cama. Junto a su almohada había una manzana mordida a la mitad. Fue envenenamiento por cianuro. Tenía 41 años. Se fue silenciosamente una mañana. El mundo ni siquiera se dio cuenta. La decisión oficial fue suicidio. Pero su madre insistió en que había sido un envenenamiento accidental. ¿Fue suicidio o fue un accidente? Tal vez la verdad nunca se conocería. Alan se llevó su último secreto con él. A nadie le importó realmente. El Estado cerró el expediente. El mundo perdió a un genio. El padre de la informática, el pionero de la inteligencia artificial, el héroe de guerra, todos se fueron. Los prejuicios de la sociedad habían destruido a un genio. La sociedad olvidó, la ciencia siguió su camino. Otra estadística, otro número de expediente. Durante años, las contribuciones de Alan permanecieron ocultas. El trabajo de Bletchley Park fue secreto de Estado. El verdadero pionero de la revolución informática parecía haber sido olvidado. Incluso después de su muerte, las pérdidas continuaron. Él cambió el mundo, pero no pudo vivir en él. En la década de 1970, comenzaron a revelarse las historias de Enigma. La gente conoció el verdadero papel de Alan y quedó conmocionada. Pero ya era demasiado tarde para pedir perdón. Los años perdidos no regresarían. Años después, la gente redescubrió su nombre, pero nada de eso llegó hasta él. En 2009, el primer ministro Gordon Brown publicó una disculpa oficial. En 2013, la reina Isabel II concedió a Alan un indulto póstumo. Pero esta justicia tardía no podía devolverlo. Él no vio nada de eso en vida, no experimentó ningún reconocimiento. En 2014, se estrenó la película The Imitation Game, Enigma. Benedict Cumberbatch interpretó a Alan. Millones conocieron su historia. Se hicieron películas, se erigieron estatuas, se publicaron disculpas. El genio perdido finalmente fue reconocido, pero demasiado tarde. Demasiado tarde.
Hoy, cada computadora que usamos, cada teléfono inteligente, cada dispositivo digital lleva la visión de Alan Turing. Los estudios de inteligencia artificial comenzaron con sus preguntas. Construyó el futuro de la humanidad, pero no pudo ver su propio futuro. A pesar de todo lo que perdió, su legado es infinito. Alan Turing perdió, pero la humanidad ganó. Porque era demasiado inteligente, porque era incompatible, porque nació en el momento equivocado, en el cuerpo equivocado, en la sociedad equivocada. Y al final, el sistema destruyó en silencio al hombre que lo había salvado. Y tal vez la mayor pérdida sea que no supimos comprenderlo a tiempo.